La águila caída. La águila caída en este precioso día. Estamos en una manera especial. Estuvimos hablando sobre los 7 años del águila caída. Empieza a crecer el águila caída en una tormenta espiritual y emocional. El águila caída con sus plumas en el suelo, con un desaliento tremendo en su corazón, en su vida, en su alma. Empieza el enemigo a utilizar el águila caída. Empieza el águila caída a involucrarse en los designios de Satanás. El águila caída, ya con 8 años, 9 años, empieza a adivinar, a la gente llegarse al águila caída. Empieza el águila caída a mirar vaso, vela, taza, mano. Una niña es el águila caída con sus plumajes en el suelo. No empieza a tenerle amor a Dios. Empieza a pelear con Dios, a decir que Dios no existía. Porque el águila caída se sentía destruida en medio de un hogar destruido, familiar. El águila caída se sentía abandonada, sin amor. Muchas veces los padres no saben el daño tremendo que le hacen a sus hijos cuando están los problemas. El águila caída estaba totalmente negada a amar a nadie. Odiaba todo, peleaba, era un desastre totalmente su vida, pero muy inteligente era el águila caída. En el águila caída había un propósito de parte de Dios en su vida, pero en ese momento y en esos años no sabía que había un propósito en su vida de parte de Dios. El águila caída empezó a tener una vida desordenada, a combatir contra la tiniebla, a combatir contra lo que le quedaban a su lado en medio de la tiniebla, porque quería ser y tener el poder más grande. Pero ¿qué sucede? Que por más que el águila caída buscaba el poder, el enemigo la utilizaba con poder al águila caída siendo una niña. El águila caída se sentía vacía. Había un vacío tan grande en el interior del águila caída. Había un vacío tan profundo que lloraba, gemía, abatida, desconsolada. Decía que nadie la amaba, que nadie la quería. El águila se sentía. Por eso sus alas estaban en el suelo. Por eso el águila se sentía de esa manera. El águila caída alrededor de sus hermanitos águila pequeño. Trataba de cubrir con sus alas en el suelo a sus hermanitos. Trataba de darle amor a sus hermanitos, que ella sentía que ninguno tenían, porque mamá águila había volado. Mamá águila había partido de su lado por un tiempo, pero el águila caída se convirtió, siendo niña, en mamá de sus hermanitos águila, sus hermanitos águila pequeños. Ella miraba y quería darle el amor, pero era una niña. El águila caída era una niña, tenía poca edad. Papá águila siempre estaba con el águila caída.
papá águila quería siempre brindarle ese amor ahí, pero siempre el amor de una madre, de una águila madre, afecta mucho en el corazón de las águilas que tienen el plumaje en el suelo. Te digo, síguenos por tu programa de YouTube. Oye, te estoy hablando. Y por todas las redes. Oye, te estoy hablando con la pastora Mary Báez. Te pido que te suscribas, que le dé like y le dé la campanita para que te lleguen. El águila caída. Esta es una historia verdadera de una águila que tenía su plumaje en el suelo. Así te vamos a estar contando muchas historias verdaderas, historia de la vida real de la persona, pero con sobrenombre. Esta historia es de una águila que tiene su plumaje en el suelo. Síguenos en nuestro programa de Oye, te estoy hablando con Mary Báez. Oye, te estoy hablando. Suscríbete y seguirá la historia, cada historia verdadera que te vamos a estar contando.